Ignacio, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Procuraré ser muy breve porque mi intención es escuchar a María Herminia y a ustedes, así que voy a tratar de motivar esta conversación. Y la verdad es que creo que ha sido un excelente seminario. Y como plan con Manuel y excusando una vez más a Alejandro Foxley, que por un tema de salud no pudo estar y que envía su saludo afectuoso, decirles que creo que al igual que todos ustedes estamos verdaderamente muy, muy contentos de esta reflexión, ¿no?, que hemos tenido en conjunto. Bueno, yo quiero desarrollar 3 argumentos, ¿no? En primer lugar, que la democracia representativa debe considerarse como un first best frente a otras alternativas, incluida la llamada democracia directa o participativa. Esta es una vieja discusión, ¿no? Se supone que esta última, la democracia directa o participativa, es un first best. Eso ha sido parte de la literatura durante mucho tiempo. Yo creo que la experiencia de los últimos 200 años demuestra que la democracia representativa y sus instituciones es una forma superior de democracia cuando se le compara con la llamada democracia directa o participativa. Ese es el primer argumento. En segundo lugar, en el caso de América Latina, la democracia de instituciones ha de preferirse dentro de la tradición de la democracia representativa, liberal, constitucional, deliberativa. La democracia de instituciones ha de preferirse frente a la democracia de caudillos, de la que conocemos tanto en América Latina, dentro de la tradición de la democracia populista, plebiscitaria, delegativa, ¿no? Personalización versus institucionalización del poder es uno de los dilemas permanentes, pero que hace mucho sentido, ¿no?, en este momento frente a la amenaza del populismo, ¿no?, como veremos más adelante. Y ahí la tesis es muy sencilla: a mayor fortaleza de las instituciones, menor posibilidad que surjan líderes populistas; a mayor debilidad de las instituciones, mayor posibilidad de que surjan líderes populistas. Personalización versus institucionalización en esta tensión entre populismo y democracia, no solo en América Latina, en el mundo. Y el tercer argumento que quiero desarrollar es que a la oleada populista nacionalista que surge, ¿no es cierto?, en nuestra historia más reciente, de derechas o de izquierdas, debemos oponer no solo la democracia de instituciones, en la tradición de la democracia representativa o liberal, sino, tomando el tema huysmaniano, el posibilismo reformista. El posibilismo reformista, como una visión, como un aporte, una perspectiva desde América Latina. Bueno, una muy breve introducción. Se supone, ¿no?, que por sus orígenes la democracia directo-participativa es un first best. El surgimiento de la democracia, lo sabemos, en el siglo V a.C., la edad de oro de Pericles, ¿no es cierto?, establece un cierto mito fundacional desde el punto de vista de la práctica directa, ¿no es cierto?, de la democracia y la participación. Y por lo tanto está en los orígenes esta idea en una pequeña ciudad-estado, como sabemos, Atenas, entre 20.000 y 30.000 ciudadanos, en que estaban excluidas las mujeres, los extranjeros, los esclavos, ¿no?, en que no existía esta diferencia entre lo público y lo privado, y menos esta diferencia moderna, a la cual me voy a referir después, entre sociedad civil y sociedad política, ¿no? Por lo tanto, estos 20.000 o 30.000 ciudadanos iban a comprar al mercado, ¿no?, y a vuelta a casa pasaban a deliberar en la asamblea, ¿no? Había una fluidez en la vida cotidiana, sin contar, por supuesto, los excluidos. Ahí está la famosa frase de Pericles: el que no tiene interés en los asuntos públicos no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Y esos eran los idiotas. Idiotez etimológicamente viene de ahí, ¿no? Los idiotas eran los que no tenían interés en el tema común. Entonces, este mito fundacional de la democracia ateniense, de un pequeño polis, una comunidad de ciudadanos, establece, ¿no es cierto?, permanentemente esta, dentro de lo deseable, ¿no es cierto?, esta idea de la democracia directa o participativa. Bueno, esto reemerge del siglo XVII, XVIII, 22 siglos después, en torno a Ginebra, de alguna manera, la nueva Atenas, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, Rousseau, su ciudad natal, ¿no?, en que él retoma esta idea
después del siglo XVII, vamos a ver con John Locke, la democracia representativa, de volver, ¿no?, a lo local, ¿no? Y de hecho Suiza hasta hoy día sabemos que tiene una tradición en torno a sus cantones de algunas formas de democracia directa o participativa. Aunque el propio Rousseau, por mucho que quisiera su ciudad natal, a Ginebra, decía la democracia es para los dioses, ¿no?, como un ideal, y para los países pequeños, agregaba, y pobres, ¿no? Bueno, pero en la irrupción moderna del siglo XVII en adelante, la cosa va por otro lado. No va por el lado de la democracia directa o participativa. El advenimiento de dos fenómenos, la sociedad de masas, ¿no es cierto?, desde las guerras napoleónicas en adelante, Ortega y Gasset y todo lo que conocemos, y sobre todo la irrupción del Estado-Nación y la conformación del Estado-Nación desde el siglo XVII en adelante, a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, con la unificación de Alemania, de Italia, todo el proceso post-imperios después de la Primera Guerra Mundial, las luchas de liberación nacional, bueno, la conformación del Estado Nacional, que es un fenómeno de 3 siglos, ¿no es cierto?, desde el siglo XVII hasta hoy día, en esta irrupción de las masas, ¿no es cierto?, lleva a que John Locke, en el siglo XVII, en su tratado sobre el gobierno representativo, ¿no?, que es la democracia moderna que conocemos, democracia como gobierno de la mayoría, pero democracia representativa, gobierno de representación, es lo que se impone, ¿no es cierto?, finalmente, en el desarrollo posterior, vamos a ver con muchas tensiones y contradicciones en la historia moderna, mientras Hobbes, en el mismo siglo XVII, ¿no es cierto?, articulaba su idea sobre el Leviatán, sobre el Estado, sobre la soberanía absoluta, ¿no es cierto?, todo lo cual hace confluir en este concepto moderno del Estado-Nación, en esa idea de soberanía absoluta que hoy día ha sido cuestionada en los últimos 50 años, sobre todo desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo lo que sabemos de la evolución de las relaciones internacionales en el último medio siglo. Entonces, John Locke, en su tratado sobre el gobierno representativo, la democracia representativa, siglo XVII, simultáneamente Hobbes, que van configurando el concepto de Estado-Nación, ¿no es cierto?, en el paso de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional, ¿no?, en lo que se va vislumbrando como el concepto clave de esta tradición, que es el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, ¿no? Bueno, y ya sea en una forma monárquica, hacia la monarquía constitucional o republicana, las dos revoluciones de Estados Unidos, de Francia, con toda la dificultad de Francia hasta el día de hoy de consolidar la república, ¿no? Son 5 repúblicas, ¿no?, 3 monarquías, 2 imperios, y por lo tanto no ha sido fácil esta idea de consolidar el concepto de democracia representativa, pero digamos que desde De Gaulle, el 58, en la Quinta República, esto se estabiliza. Y en Estados Unidos, ¿para qué decir?, desde los Founding Fathers a fines del siglo XVIII. Entonces, la idea del consentimiento de los gobernados y el gobierno de mayoría en torno a la democracia representativa, y en un sentido más amplio el gobierno representativo, en un sentido anglosajón, ¿no es cierto?, de gobierno, bueno, aparece siglo XVII, XVIII como el paradigma, ¿no es cierto?, moderno de la democracia. Bueno, esto entra en revisión y cuestionamiento bajo la Revolución Francesa, ¿no?, en que las ideas de Rousseau, especialmente en lo que concierne no solo a la soberanía popular, sino que a la voluntad general, este concepto tan complicado, ¿no es cierto?, deviene de alguna manera en un cierto cuestionamiento de este modelo de la democracia representativa lockeana, ¿no es cierto?, y en el extremo deviene en lo que es el jacobinismo, ¿no?, en su forma extrema, es decir, la idea de una revolución social seguida de una dictadura desde arriba, ¿no?, la democracia postrevolucionaria, Robespierre, jacobinismo. Esto es un gran antecedente para la formulación de la democracia liberal. Vamos a ver a principios del siglo XIX, ¿no? Bueno, y surge el temor de que el gobierno de la mayoría, como sabemos, devenga en la tiranía de la mayoría, ¿no? Talmont incluso llegará a hablar de democracia totalitaria en esta concepción rusoniana, ¿no?, de un cierto concepto de soberanía popular, ¿no?, de voluntad general, con este peligro que surge en la forma más extrema de la Revolución Francesa. Bueno, entonces, en contra de ese concepto, surge la democracia liberal a principios del siglo XIX, ¿no? Principalmente Tocqueville, que está siendo cada vez más redescubierto, y hay una literatura creciente, bueno, John Stuart Mill, desde siempre, y tantos otros, que reivindican el concepto de democracia representativa, ¿no?, ahora en una tradición, llamémosla, de democracia liberal, ¿no?, en torno a esta idea tocquevilliana de que lo que hay aquí es el surgimiento de la igualdad y que el desafío es cómo hacer que esta igualdad no acabe con la libertad, ¿no es cierto? Y esa es la democracia tocquevilliana, liberal, representativa, moderna, que hemos tratado de articular en distintas partes del mundo. Bueno, y esta
entonces democracia liberal, que responde a este exceso rusoniano de la Revolución Francesa, que rescata la democracia representativa, ¿no es cierto?, a los John Locke, tiene como tres grandes postulados, ¿no? Como sabemos, estoy haciendo un pequeño recuento, nada muy novedoso, solo para ordenar las ideas y concluir. Primero, los derechos del individuo frente al Estado, ¿no? Los derechos individuales es un concepto clave y fundamental de la democracia liberal y representativa. Segundo, los derechos de la minoría respecto de la mayoría, ¿no? Para evitar la tiranía de la mayoría, Arturo. Bueno, y todo lo que conocemos. Y tercero, el poder local frente al poder central, ¿no? Tocqueville escribe también este libro sobre el antiguo régimen y la Revolución Francesa y dice el elemento de continuidad entre antes y después de la Revolución es el Estado burocrático central, etc. Entonces, esta triple idea es muy revolucionaria desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, ¿no? Y surge, siguiendo a Samuel Huntington, en su primera larga ola de democratización de 1820 a 1920, la extensión del sufragio universal, ¿no es cierto?, como una forma de darle al cuerpo político que había dentro del punto de vista de los derechos políticos del ciudadano. Entonces, la trilogía liberal, representativa, moderna, se basa en estos derechos individuales, civiles y políticos, ¿no? En la tradición liberal. Bueno, ahí surge, no voy a... Pero el joven Marx, que siempre está siendo redescubierto, tiene una cosa muy notable, a mi juicio. En 1843, un Marx de 25 años de edad, neo-hegeliano, influido por la Revolución Francesa, un demócrata radical, había leído a los griegos, a Demócrito, ¿no? Y Marx dice, en su teoría, la crítica a la teoría del Estado de Hegel, dice una idea muy central que después abandonó. Este es el Marx antes del marxismo, de la economía política. Y dice, mire, el Estado moderno, el Estado representativo moderno, tiene un gran problema, ¿no? Y es que la sociedad ha sido privada de su existencia política. Porque si existe una sociedad civil y una sociedad política, dice Marx, esta sociedad civil es no política. Y él era griego, había sido influido por los griegos, Demócrito, ¿no? Y por lo tanto el son político estaba en el pensamiento del joven Marx. Bueno, pero quiero decir, eso lo abandonó, pero es una idea interesante, porque va a estar siempre presente en la tensión entre representación y participación, ¿no? Esta forma de alienación política de una sociedad civil que es no política, que es lo privado, que son las asociaciones, que es la sociedad civil. Y la sociedad política va a ir deviniendo una creciente profesionalización, burocratización, Max Weber y todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, como un aspecto también de la modernidad. Pero quiero decir, esto siempre fue en tensión y en contradicción, ¿no? Bueno, entonces, en el siglo XIX, como sabemos, los límites de la democracia representativa, ahora en la formulación liberal, vuelven a ser cuestionados en las revoluciones sociales, ¿no es cierto? 1830, sobre todo 1848 en Europa, las revoluciones sociales, la Comuna de París en 1870. Bueno, entonces, la revolución social, ¿no?, es así como la Revolución Francesa y el concepto rusoniano, jacobino, ¿no es cierto?, había sido un gran cuestionamiento de esa democracia representativa. Las revoluciones sociales del siglo XIX también entran en tensión permanentemente mientras avanza la extensión del sufragio universal, ¿no?, y los derechos políticos, ¿no?, pero en una muy tensa relación. Bueno, en dos palabras, esto en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, como sabemos, la revolución social, ¿no es cierto?, entra en contradicción con este proceso, la revolución mexicana en 1910, muy tempranamente, pero sobre todo la revolución rusa en 1917, en que el bolchevismo, ¿no?, y el triunfo de los bolcheviques respecto de los mencheviques, los socialdemócratas, ¿no?, impone otra lógica completamente distinta. Y el bolchevismo es la actualización del jacobinismo, ¿no?, la idea de una revolución social seguida de una dictadura desde arriba, que es el tema del partido, ¿no? Lenin, el Partido Comunista, con todas las discusiones al interior del marxismo, Karl Kautsky, ¿no es cierto?, Rosa Luxemburgo, que empiezan a cuestionar esta concepción de un partido que dirige el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la democracia liberal a principios del siglo XX entra en su peor momento, ¿no?, que es el periodo entre guerras, la República de Weimar, ¿no es cierto?, la Tercera República Francesa, ¿no?, y la crisis de la democracia liberal y la crisis del capitalismo liberal, todo ello en los años 20, 30. Bueno, crea, ¿no es cierto?, y el surgimiento del totalitarismo, ¿no?, fascista, nazista, estalinista, crea un momento terrible desde el punto de vista de
la supervivencia de la democracia representativa y liberal frente a este fenómeno de la revolución social en versión jacobina, ¿no es cierto?, con todas las limitaciones de la propia democracia representativa y sus teóricos. Pienso brevemente en Michels, Pareto, Mosca, todos los teóricos de la democracia elitista, ¿no?, la ley de hierro de las oligarquías, en que advierten que la democracia representativa liberal tiene un problema, y es que tiene una tendencia, ¿no es cierto?, crecientemente elitista. Digo esto, para terminar en la última parte, porque el populismo del siglo XX lo que hace es cuestionar este elitismo, ¿no es cierto? El populismo, el viejo y el nuevo, y el actual, es antielitista, por definición. Y por lo tanto, la tendencia de la democracia representativa liberal, según los teóricos elitistas, ¿no es cierto?, apunta a que surgen fenómenos populares, nacionales y populares, de derecha o de izquierda, para qué decir en América Latina, en los años 30, 40, ¿no es cierto?, de cuestionamiento de este paradigma, ¿no?, por su carácter elitista, ¿no?, y por la alienación que produce entre sociedad política y sociedad civil, como un aspecto de la modernidad. Entonces, en nuestra experiencia en América Latina, el populismo que conocimos en los años 30, 40, ¿no es cierto?, es antioligárquico, ¿no?, es antiimperialista, pero es antielitista, ¿no?, en definitiva. Y esa es una tendencia. Bueno, surgen las democracias populares, que devienen en estados totalitarios de partido único, todo el mundo comunista, del socialismo real, aquí ya se ha dicho todo. Surgen las democracias corporativas, periodo entre guerras, que devienen en fascismo, pero ojo también el pensamiento católico, que lo conoce también el embajador Recupero, el cuadragésimo, el corporativismo, ¿no es cierto?, como una alternativa. Bueno, el corporativismo en nuestros países, para qué decir en Brasil, en tantos otros países, en México, de América Latina. Bueno. Entonces, democracias corporativas, democracias populares que devienen en los socialismos reales, en lo que hemos dicho, y reemerge con toda la dificultad y como un parto entre dos guerras y el fenómeno totalitario, reemerge la tradición de la democracia representativa y liberal en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. El orden liberal, ¿no?, que nunca será un orden incontrarrestado porque hay dos bloques, está la Guerra Fría, pero surge con una nueva legitimidad, ¿no?, la idea de la democracia representativa y liberal después de la guerra. Y para qué decir después de la caída del muro, el año 89, donde con ribetes triunfalistas, ¿no es cierto?, el fin de la historia, ¿no?, y casi un poder unipolar, Estados Unidos, etcétera, en la posguerra fría, nos plantea, bueno, entonces, pero ¿qué ocurre? En lo que aparentemente era una gran fiesta, ¿no?, y viene al tercero la democratización, que todavía, mal que mal, todavía estamos ahí, con todas las contradicciones y con todas las tensiones. Bueno, y surge nuevamente el cuestionamiento de la democracia representativa y liberal en nuestra historia más reciente, especialmente después de la crisis financiera del año 2008, ¿no?, que es el cuestionamiento del contubernio de las élites, ¿no?, el contubernio de las élites, ¿no?, Wall Street en lo financiero, Washington, D.C. en lo político, ¿no?, a costa de Main Street, ¿no es cierto?, y del pueblo del tercer estado, podríamos decir, ¿no? Y cómo entonces este fenómeno, voy llegando ahora a esta oleada nacionalista y populista actual, casi de la posguerra fría, algunos hablan de posglobalización, ¿no?, entre otras cosas por el surgimiento, resurgimiento del nacionalismo, de los populismos, etcétera, todo lo que estamos viendo. Y entonces hay un gran cuestionamiento del contubernio de las élites, ¿no?, y la crisis financiera del 2008 muy brutal, porque al final ellos se arreglan, ¿no?, el poder financiero con el poder político, y nosotros pagamos la cuenta de los bailouts y qué sé yo, etcétera, y esto produce mucha indignación. Los movimientos del 2011, ¿no es cierto? Yo recomiendo especialmente el libro de Daniel Innerarity, el filósofo político vasco, que el título lo dice todo, ¿no? La política en tiempos de indignados. La política en tiempos de indignados, ¿no? Ahí estamos, ¿no? La indignación de Main Street, ¿no?, de los movimientos populares, ¿no?, con ribetes nacionalistas, a veces con ribetes religiosos, como en la India de Modi, etcétera. Pero entonces este resurgimiento del nacionalismo y el populismo, ¿no?, contra el contubernio de las élites, ¿no?, lleva a esto de las illiberal democracies. Illiberal democracies, ¿no es cierto? O sea, el paradigma que hemos conocido históricamente, con todas las dificultades de esta democracia liberal o representativa, es brutalmente cuestionado, y esta oleada populista nacionalista asociada al concepto de illiberal democracies, que Víctor Orbán derechamente lo pronuncia como tal, ¿no?, y lo consigna, en fin. Entonces, para ir terminando, el nacionalismo populista o populismo nacionalista, y estamos hablando de todos los que conocemos, Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, todos los líderes europeos, insisto, de derechas o de izquierdas, ¿no?, porque venimos saliendo de la oleada que queremos creer
bolivariana, ¿no es cierto?, nacionalismo populista de izquierda, chavismo. Y ahora López Obrador va para allá, o sea, para allá, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Y todo lo que estamos viendo, la renuncia del ministro de Hacienda hace 4 meses, la carta, todo lo que está ocurriendo allí. Bueno, ahí estamos, entre el populismo nacionalista de derecha y el populismo nacionalista de izquierda, que este último también ha sido muy fuerte en América Latina. Entonces, Michael Sandel, yo estaba en la Universidad de Notre Dame el semestre pasado, y el filósofo estadounidense Michael Sandel, liberal, demócrata, comunitarista, bueno, quien no es amigo del populismo, pero dio una charla provocadora maravillosa que dice, "Populists have a point". Lo hace como signo de interrogación, ¿no? Entonces, la tesis de él es que las élites políticas, nosotros, ¿no?, tienen que asumir responsabilidad por haber creado las condiciones, por acción o por omisión, para que permiten el surgimiento de los líderes populistas, ¿no? Los líderes populistas de derecha o de izquierda no vienen out of the blue, ¿no? Surgen de condiciones, ¿no?, de crisis de representación, de fenómenos de alienación política entre las élites y el mundo popular, etc. Y él hace una particular crítica a la tercera vía de Bill Clinton, Tony Blair, dice él, Gerald Schroeder, ¿no es cierto?, Giddens, en fin, todo lo que sabemos, en el sentido que ellos, dice Sandel, habrían abandonado a la clase trabajadora, ¿no? Y esta clase trabajadora, uno de los elementos que termina votando por Trump y por Boris Johnson y Bolsonaro y Marine Le Pen y toda la larga lista que no la voy a mencionar porque es eterna, ¿no? Entonces, quiero decir, tenemos que también pensar con los orígenes de cómo surgen estos fenómenos. Bueno, termino, 3 minutos, porque no quiero extenderme. Toda la literatura de la ciencia política, yo he estado revisando ahora que volví a la academia, de los últimos 2 años, es el backsliding, los setbacks, ¿no es cierto? Y está lleno de informes. ¿Para qué me voy a referir a ello? Es un hecho de la causa, 2017-2019, cómo mueren las democracias, ¿no? Todo lo que sabemos, el estupendo libro de Steve Levitsky y Ziblatt. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Lenin. Terminemos con Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo digo 3 cosas, y con esto termino. 3 cosas. El qué hacer, que no lo inventó Lenin tampoco, pero es de patrimonio común. ¿Qué hacer? Primero, lejos, lo más importante es la defensa y afirmación de las instituciones, ¿no?, que es la gran característica de la democracia liberal o representativa, en la tradición de la democracia constitucional y deliberativa. La democracia representativa es una democracia de instituciones, ¿no? Adam Przeworski por ahí definió, ¿no?, la democracia como un sistema de instituciones. El tema son las instituciones, la defensa de las instituciones, ¿no?, versus la democracia de caudillos, de la tradición populista, plebiscitaria, delegativa, O'Donnell, ¿no es cierto?, que ya la conocemos por nuestra experiencia permanente en América Latina, y liberal democracies, ¿no? Ese es el primer gran tema. Solamente voy a ver los titulares por razones de tiempo. Segundo, el populismo nacionalista de derechas o de izquierdas, insisto, hay que enfrentarlo no solo desde la perspectiva de la democracia representativa, de instituciones, constitucional, deliberativa, Estado de Derecho, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, sino que desde América Latina, y este ha sido el tema del Congreso, de nuestra conferencia, desde el posibilismo reformista hirschmaniano. El posibilismo reformista hirschmaniano. Y yo tomo sinónimo posibilismo con reformismo. Ahí tenemos una pequeña matiz con si es reforma y revolución o revolución en Hirschman, pero para este efecto no importa. El posibilismo reformista, aceptemos que es un concepto, ¿no?, típicamente hirschmaniano, ¿qué es en el fondo, ¿no? Patricio Elwin en la transición, no sé si ustedes saben, hablaba de la política de lo posible. Elwin es eso, ¿no? Y hablaba de la justicia en materia de derechos humanos en la medida de lo posible, ¿no? Él nunca leyó a Hirschman, ni lo conoció, ni supo de su existencia, ¿no? Pero esta democracia, esta política de lo posible, ¿no?, este posibilismo, ¿no? Bueno, y eso es también lo que Javier Santizo, hay un libro que se llama La economía política de lo posible, que se lo dedica a Hirschman, ¿no? Interesante el subtítulo, creo que es porque es Beyond Good Revolutionaries and Neo-Marketeers, ¿no es cierto? Entonces, esta economía política de lo posible, esta política de lo posible, y ciertamente el Plan Real, estoy de acuerdo con lo que dijo ayer, es parte de este posibilismo virtuoso, porque el posibilismo reformista es un concepto virtuoso, que es afín a la democracia representativa liberal, ¿no?
y que es una de las formas de hacer frente y contener esta oleada, esta amenaza populista nacionalista. Y finalmente, tercer punto, y con esto termino, titulares, tenemos que ser capaces, nosotros, ¿no? Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, socialdemócratas, socialcristianos, socialliberales, nosotros, los que creemos en la democracia representativa y liberal, ¿no? Tenemos que ser capaces de ver la forma de constituir lo que nuestro amigo Ernesto Tone, gran amigo de esta casa también, llama un sujeto reformador. No es muy sexy la palabra, es más bien politológica, académica, pero ¿cómo entonces constituir un sujeto reformador? Si nuestra perspectiva es la reforma, es el cambio social, ¿no es cierto? Pero dentro de la democracia y sus instituciones, ¿no? Entonces, bueno, en nuestros países, variando de un lugar a otro, ¿no es cierto?, ¿qué posibilidades? Termino. Anoche descubrí el título de este seminario, esta conferencia, creo, ¿no? Me atrevo a sugerir, por lo menos lo que yo recibo después de este día y medio de debate extraordinario, en vez del pesimismo, en vez del pesimismo. No es original mía, es un libro de Ricardo Lagos Escobar, hace algunos años, que se llama En vez del pesimismo, ¿no? No que el posibilismo sea optimismo, porque eso ya hemos visto que no lo es, pero el bias for hope, ¿no es cierto?, tiene que ser sin ilusiones. Usted nos recordaba, presidente Cardoso, un físico ruso, sin ilusiones, decía, con esperanza, ¿no? Sin ilusiones. Pero entonces tratar de constituir y las noticias empiezan a ser alentadoras. La elección del Parlamento Europeo yo la encuentro notable, ¿no? O sea, las 4 listas proeuropeas, democristianas, socialdemócratas, liberales y verdes, ganaron con mayoría. La gente fue a votar, 51-52% de la gente. Y las 3 listas euroescépticas, conservadora, populista y nacionalista, perdieron. Subieron de 20 a 25%, pero perdieron, ¿no? Y la gente fue a votar contra esta oleada populista nacionalista. Bueno, todo lo que sabemos, la derrota de Salvini, Matteo Salvini, que es una amenaza contra la democracia representativa, Estambul, Eslovenia, Víctor Orbán, Budapest, al parecer en estos días. Bueno, entonces, la Corte Suprema en Gran Bretaña contra Boris Johnson, un signo alentador, el impeachment, ¿no es cierto?, inquiry contra Donald Trump, son las instituciones de Estados Unidos. Entonces, bueno, en vez del pesimismo, yo creo que es nuestra invitación, lo que tiene la ventaja que vamos a levantar lo que propuso Bernardo Sorg, que era el impeachment inquiry contra Sergio Fausto ayer en la tarde, cuando se salió de su rol de moderador. Bueno, muchas gracias.